Para nuestro proyecto utilizaremos un tachito de este tipo, puede ser de vitaminas o de dulces, que pueda desprenderse la tapa de esta forma, un mechero de presión, un chispero, no importa si está sin gas. Necesitamos también un poco de alcohol, del que usamos para desinfectar las manos, y una jeringa, aunque esta no es indispensable, puede sernos más fácil el experimento. Procederemos a desarmar nuestro chispero y a obtener el componente piezoeléctrico, que es el que da la chispa de su interior. Vamos a desarmar esto y también vamos a realizar dos pequeños huequitos en la parte de abajo con un clavo o un tornillo, si posee un cautín o cualquier elemento, dos pequeños huecos juntos donde vamos a ingresar un par de cables. En el interior del mechero encontraremos algo parecido a esto. De aquí vamos a extraer el componente piezoeléctrico. Esto que hemos obtenido del chispero es un componente piezoeléctrico. Cuando se deforma debido a la presión, produce un alto voltaje. Se puede ver ahí la chispa, se produce un alto voltaje cuando se deforma debido a la presión. Para cerrar el circuito, uno de los cables debe encontrarse en la posición que contiene la parte conductora y el otro cable en la otra posición, que sería en la parte de abajo, acá. Podemos ajustarlo con cinta para que se mantengan firmes, o podemos utilizar la misma estructura que vino en el mechero para poder conseguir esto. Como especificábamos anteriormente, con una cinta hemos ajustado pues al un extremo un cable y con otra cinta pues al otro extremo. Aquí pueden observar que está una cinta en un lado y la otra en el otro del piezoeléctrico, y ahora vamos a procurar que los dos se mantengan cercanos, estos dos cables se mantengan cercanos uno con el otro. Con la cinta ya en su posición, procurando que la cinta los mantenga juntos, yo ya tengo mi sistema piezoeléctrico. Observemos cuando hago presión lo que sucede en las puntas. Podemos observar cómo se genera un pequeño arco voltaico, una pequeña chispa que, a juzgar por el largo de la misma, debe rondar pues unos 8000 a 10.000 voltios de salida. Procuremos evitar el contacto mientras los dos estén conectados, pues evitar el contacto con esto, y eso podemos hacerlo pues, como le digo, aislando y tomando pues el chispero desde sus dos extremos. Toda la energía va a fugar y va a ionizar el aire, y aquí podemos ver pues cómo se ve el arco voltaico que necesitamos para nuestro proyecto. Ya los dos agujeritos que se han hecho en el recipiente que les mostré con un tornillo. Vamos a pasar los dos cables a través de los huequitos que hicimos y asegurarnos pues que en el interior se esté dando el chispazo fruto de aplastar o presionar el piezoeléctrico. Tenemos que cerciorarnos de que está funcionando. Está excelente, se está dando el chispazo en el interior. Vamos a mantenerlo así. Vamos a tomar con la jeringa una cierta cantidad de alcohol, aunque podemos ponerla directamente en el interior del tubito, ¿no? Pero bueno, solamente para entender que es necesario muy poca cantidad de alcohol. 1 mililitro hasta medio mililitro es más que suficiente. Vamos a introducirla en el sistema y vamos a colocar la tapa. Es indispensable agitar vigorosamente el sistema antes de pulsar la salida, y antes de pulsar la salida pues tenerla fija sobre una superficie para evitar cualquier daño, ¿sí? Agitar vigorosamente permite que el alcohol se atomice, se vuelvan átomos, y al cerrar el circuito la chispa va a causar una explosión que va a mandar la tapa dirigida pues en una sola dirección. Para evitar una explosión muy agresiva, después de haber agitado todo lo que está aquí, vamos a vaciar de nuevo el tubo, vamos a vaciar todo el contenido del tubo y vamos a cerrarlo de nuevo, quedándonos solo con el alcohol
en vapor aquí dentro. He vaciado todo el alcohol líquido para evitar que se inflame. Y he vaciado todo el líquido pues de nuevo en su recipiente. Ahora sí estamos listos para pulsar la salida. Con una cinta métrica hemos medido la distancia a lo largo. Aproximadamente nos ha dado pues 130 centímetros o 1,30 m. La altura de la mesa estimada es de aproximadamente 81 centímetros o 0,81 metros. Con los datos que hemos obtenido después del impacto, nosotros ya podemos resolver el ejercicio. Datos tales como el alcance, qué tan lejos llegó el balón, que es 1,3 metros, y la altura de la cual cayó, que sería pues h, 0,81 metros. Recordemos que el disparo se dio en el eje de las X, así que la pelotita se movió en el eje de las X. Así que podríamos decir que para cuando todo empezó, en la Y no había velocidad, así que la velocidad inicial en Y es 0, y sabremos que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Con esta información yo puedo encontrar elementos tales como el tiempo, por ejemplo. Podríamos hallar el tiempo, sabemos que tiempo es igual a velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y sobre gravedad. En este caso, miren, necesito yo la velocidad final en Y, así que esta fórmula no sería la mejor a utilizar. ¿Qué tal si utilizamos este de aquí? Velocidad inicial en Y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Observemos que si yo voy reemplazando elementos como la velocidad inicial en Y, que es 0, y multiplico 0 por tiempo, pues me va a dar 0. Me quedo yo con 0,81, es igual a 9,8 entre 2 y por tiempo al cuadrado. Si yo despejo de ahí el tiempo, esto sería 2 por 0,81 dividido entre 9,8 y el cuadrado pues cruzaría del otro lado con la raíz de 2 por 0,81 y dividido todo esto entre 9,8. El tiempo nos da un valor aproximado de 0,41 segundos. Ese es el tiempo que la pelotita estuvo en el aire. Ya con una información tan relevante como el tiempo, yo puedo calcular la velocidad. Recordemos que velocidad es espacio sobre tiempo. Así que yo podría decir espacio de 1,3 dividido entre un tiempo de 0,41. Listo, entonces una simple operación, 1,3 dividido entre este valor, me sale pues 3,2 metros por segundo. En nuestro caso, esa es la velocidad que alcanzó la pelotita después del impacto, la velocidad en X. Ojo que no es lo mismo que la velocidad de la bala que lo impactó, ¿no? Eso es un tema muy diferente. La velocidad de la bala fue muy distinta. La velocidad de la pelotita es precisamente esta que acabamos de encontrar. Estos dos son los cuerpos que chocaron en el proceso, ¿no? Necesitamos obtener de ellos su masa para poder continuar. Esta es una balanza casera. La masa de la tapita es de aproximadamente unos 9 gramos y la masa de la pelotita es de aproximadamente unos 30 gramos. Entonces, si tienen un dispositivo muy similar en esta tapita o una bolita de estas, pues no es necesario que calculen la masa porque va a ser muy aproximada. Si no, lo pueden hacer fácilmente con una balanza de cocina. Bien, para entonces empezar a resolver el ejercicio de choques, tenemos que tener clara la situación, ¿no? Al principio se acercaba una masa 1 de 9 gramos, o sea, 9 por 10 a la menos 3 kilogramos, con una velocidad desconocida. Esa velocidad es la que yo busco. Ese es mi objeto, encontrar con qué velocidad salió del cañón. En el otro caso tengo la masa grande, ¿no? De 30 gramos o 0,03 kilogramos, que como se habrán dado cuenta estaba quieta, así que ella empezó estacionaria, esta pelota empezó estacionaria, y después del impacto, pues el uno se fue a un lado y el otro al otro, y la velocidad 1 final también es desconocida, y la velocidad 2 final no es desconocida. Acabamos de averiguar
que es 3.2 metros por segundo. Bien, vamos a utilizar entonces las fórmulas de choque para encontrar cuánto es la velocidad del proyectil. Usaremos para nuestro caso entonces la fórmula de choques elásticos. Vamos a considerar que no hay un coeficiente de elasticidad, sino que es un choque elástico 100% elástico. Y vamos a ir considerando los valores, ¿no? Observemos un valor importante. Sabemos que la velocidad 2 inicial era de 0. Así que ya enseguida podemos darnos cuenta que lo que sea multiplicado por este valor me va a dar 0, eliminando ya por completo la sección derecha de la fórmula. Ahora yo solo tendría que reemplazar, ¿no? Principalmente tenemos que despejar no la velocidad 2 final, que esa ya conocemos, sino principalmente sería necesario despejar velocidad 1 inicial. M1 y M2 que dividen van a pasar al otro lado a multiplicar a velocidad 2 final. Y 2M1 va a pasar al otro lado a dividir. Dándonos como salida lo siguiente. Masa 1, o sea, 9 por 10 a la menos 3. 9 por 10 a la menos 3. Más masa 2, o sea, 0.03. Dividido entre 2 veces masa 1, o sea, 2 por 9 por 10 a la menos 3. Y multiplicado todo esto por la velocidad 2 final, que es de 3.2. Con esta sencilla operación nosotros vamos a averiguar con qué velocidad salió el proyectil, velocidad 1 inicial, qué velocidad sale el proyectil del cañón. Resolviendo la operación nos sale aproximadamente 6.93 metros por segundo. Podríamos aproximar esto muy bien a 7 metros por segundo. Aproximadamente 7 metros por segundo convertidos a kilómetros por hora rondan pues los 25.2 kilómetros por hora. Aproximadamente si hiciésemos pues la conversión. Con esta velocidad se desprendió el proyectil del cañón. Esto es todo para el proceso de choques. Muchísimas gracias.